Muy buenas, bienvenidos nuevamente al canal Despierto 24 horas. Hoy nos encontramos en la asociación Abre tu Corazón, en San Sebastián, un lugar de crecimiento y desarrollo personal en la que diferentes terapeutas y personas están animando, ayudando y apoyando este proyecto de crecimiento, donde damos a conocer pues cantidad de técnicas, cantidad de terapias, en charlas, en conferencias. Hablamos de este crecer, de este despertar y de estas preguntas que todos tenemos y que no encontramos y hallamos respuesta. Y aquí os invitamos a venir y a participar con nosotros y encontrar esas respuestas y colaborar en este ambicioso proyecto. Hoy tenemos la suerte de contar con Emilio Carrillo en esta entrevista y le queremos hacer una serie de preguntas de cantidad de conferencias y charlas que están grabadas en internet, pero seguro que hay muchas preguntas que muchos nos habéis pasado, nos habéis informado para realizárselas a él. Bienvenido a la Asociación Abre tu Corazón, San Sebastián. Muchas gracias por venir a este espacio tan humilde en el que nosotros no disponemos de grandes metros cuadrados ni de grandes medios, pero sí de un gran corazón para intentar hacer llegar toda esta información a la humanidad. Sé que has escrito un libro reciente titulado Dios, un libro muy ambicioso, un libro difícil e incluso lo diría yo peligroso. ¿Qué te ha movido a escribir este libro? Antes que nada, Iñaki, agradecerte la invitación a la asociación, a esta entrevista y a San Sebastián para la charla que vamos a compartir esta tarde. Y es un placer además que antes de la charla tengamos oportunidad de responder a las preguntas que amigos y amigas te han ido haciendo llegar. El libro tiene un origen sencillo y a la vez quizá un poco complicado de compartir. Es un proceso de silencio. Y claro, dirá la gente, bueno, en un proceso de silencio, ¿cómo puede salir un libro, no? Pues sí, fueron meses de silencio, los meses que transcurrieron desde un poquito antes del solsticio de invierno del año 2012 hasta prácticamente mayo del año 2013, en los que lo que yo sentí interiormente fue dejar de dar charlas, dejar de compartir, hacer las mínimas cosas posibles y estar en un gran proceso de introspección. Y en ese proceso de introspección, en la medida en que me fui metiendo en él, además de otra serie de cosas, lo que fui sintiendo con mucha claridad, seguro que hablaremos de ello durante la entrevista, es el momento de transición que está viviendo la humanidad. Que está viviendo la humanidad porque lo está viviendo la Madre Tierra, y lo está viviendo la Madre Tierra porque lo está viviendo el Sistema Solar. Y en ese proceso de transición, lo que sentí, lo que vi, es que hay muchas cosas importantes. Y no se trata de jerarquizarlas. Pero hay un asunto que es enormemente significativo y al que se le presta muy poca atención. Y en este contexto de la transición es la conexión con nuestra divinidad. Y es por tanto la figura de lo que coloquialmente se ha denominado Dios, o como cada cual quiera llamarlo. Fuente, madre, padre, energía cósmica, Alá, Vishnu, el nombre absolutamente de lo de menos. Pero es cierto que la humanidad, en su proceso evolutivo, viene hablando de Dios desde hace mucho tiempo. Y lo que yo sentí, y es lo que origina el libro, es que ha llegado también el momento que desde nuestro interior, desde la sabiduría innata que todos tenemos, desde la conexión con nuestra divinidad, empecemos a poner a Dios en su sitio, dándonos cuenta fundamentalmente, y evidentemente el libro aborda muchas cosas, pero hay un mismo hilo conductor de que la divinidad y por tanto Dios no es algo separado de nosotros mismos, que la percepción que la humanidad ha tenido durante siglos, durante miles de años de Dios como algo que es distante, como algo lejano, como un algo o un alguien que está allí mientras que yo estoy aquí, un algo o alguien que me mira desde la distancia para amarme, para ser misericordioso, para castigarme. Esa percepción, por tanto, de rotura, de separación, de fragmentación entre Dios y yo, eso ha sido consecuencia, ha tenido su porqué y su para qué, pero ha sido consecuencia de un proceso evolutivo donde no habíamos tomado conciencia de la realidad. Y la conciencia que hoy el ser humano está tomando es la conciencia de que esa separación, esa fragmentación no existe, que no es cierta, que Dios es todo, y Dios es yo, y Dios es tú. Y a partir de ahí esto no se queda en una reflexión teológica. En el libro no se trata ahora de aportar una nueva obra teológica, no, porque en la medida en la que tú concibes a Dios como algo externo, estás convirtiendo lo divino en teología. En cambio, cuando vas percibiendo que la divinidad está en ti, y que Dios, por tanto, es tú,
Eso no es teología, eso se va convirtiendo en una experiencia práctica. Y lo que en el libro también se intenta es poner de manifiesto que en nuestra divinidad hay una forma de ponerla en práctica. Termino la respuesta utilizando una frase de un místico sufí, Al-Halal, que aparece con reiteración en el libro, porque él nos dejó como legado la siguiente expresión: Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo que aparece en la frase de Al-Halal, este yo entre comillas, me gusta a mí decir, es nuestro yo físico, mental y emocional. Lo que nos dice Al-Halal es que Dios es yo, inevitablemente, irreversiblemente. Ahora bien, el yo que está aquí ahora, soy Dios en la medida en que ceso de identificarme exclusivamente con el yo físico, mental y emocional. Los seres humanos en nuestro proceso evolutivo nos hemos identificado exclusivamente con ese componente que tiene fecha de caducidad, ese que todos sabemos que en un puñado de años es efímero y va a diluirse, y sin embargo nos hemos aferrado a él, no hemos identificado con él. Bueno, pues en la medida en la que esa identificación va cesando, en la medida en que el ser humano se va dando cuenta que es más, se produce una especie de camino de retorno que es muy práctico. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Al cesar de ser yo, vuelvo a lo que soy, el retorno al hogar, la vuelta al Padre-Madre. Y eso es práctica, eso no es teoría. Esa vuelta al hogar, esa conexión con la divinidad, ese Dios que es yo y yo soy Dios, eso no es una reflexión teológica, eso significa una forma de vivir, eso significa una forma de vivir cada instante, eso significa vivir en el aquí y ahora, eso significa vida sencilla, eso significa poner espacios de silencio en tu cotidianidad, eso significa ir dejando a un lado miedo y dejando a un lado tus limitaciones mentales y sintiendo la omnipotencia y la libertad que la divinidad que está en todos nosotros nos otorga y nos concede. Todo eso es fruto y consecuencia no teológica sino práctica de la conexión con la divinidad. Una vida que ya no se basa en acumular, que ya no se basa en retener, que ya no se basa en poseer, sino que se va transformando en algo totalmente distinto como consecuencia de nuestra divinidad. Y yo eso lo llamo la vía de la resta, no la vía de la suma, sino la vía de la resta. Frente a la acumulación, el compartir, frente a la competencia, la cooperación, frente al empeño siempre de recibir, el empezar a aprender que como mejor se recibe es cuando se da. Y estas son experiencias prácticas. Y todo eso es lo que el libro aborda. Bueno, en esta pequeña y breve introducción que nos ha hecho Emilio, y digo lo de breve en plan divertido, porque Emilio cuando se pone a hablar pues nos da unas charlas muy interesantes y muy apasionantes. También contamos hoy con nosotros con la colaboración de Esteban González, que es miembro de la asociación, que también nos ayuda en este proceso de divulgación, que él también pues, bueno, ha preparado algunas preguntas para Emilio y que bueno, posteriormente, según vayamos desarrollando la conversación, las irá realizando. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros compartiendo este momento. Y yo bueno, quería volver con Emilio en esto de... Me hace mucha gracia y me parece muy divertido que hables de Dios cuando tú confiesas que no eres creyente, ¿no? Que no crees en Dios, ¿no? Y eso me parece tan divertido que es apasionante porque al final cuando uno tiene unos preconceptos de Dios pues cuesta acercarse a un nuevo paradigma de lo que es Dios, ¿no? Entonces cuando uno no sabe o no conoce lo que es Dios, no tiene esa información ya metida en su cabeza de lo que él cree que es Dios, sino que dice yo pues Dios no existe, yo no creo en Dios. ¿Cómo es que te has atrevido a hablar de Dios sin conocer nada de esto, sin creer en él? Reconozco que tiene su punto divertido. Lo más curioso, Iñaki, es que el libro que comienza así, después de la introducción que hace Nahual, la primera entrevista, el libro son seis entrevistas concadenadas, la primera entrevista es el inicio de nuestro diálogo. Las preguntas que Nahual me va haciendo no están programadas, van surgiendo, ¿no? Y bueno, a él se le ocurrió que la mejor forma de empezar a hablar de Dios es preguntándome si soy creyente. Le pareció lo normal. Y la verdad es que yo esa pregunta no me la he hecho nunca a mí mismo, hasta ese momento, hasta el momento en el que me la hace Nahual. Y lo que mi corazón me indicó con rotundidad es responder no. Lo sentí con una claridad absoluta. Digo, no, yo no soy creyente. A continuación, Nahual me dice, bueno, pero ¿tú piensas que Dios existe? Y de la misma forma, Iñaki, algo en mi interior me dijo, no. Y, hombre, después ya en el transcurso de la entrevista se aclara, ¿no?, el porqué. Dicho con brevedad, dentro de lo que en mi forma de hablar es breve, dicho con brevedad, ni el verbo creer ni el verbo existir abarca lo divino. Y no solamente no abarca lo divino, sino que cuando lo utilizamos
consciente o inconscientemente, nos estamos apartando de la realidad de la divinidad. Esa divinidad, insisto, que no admite separación, que no admite fragmentación ni rotura entre lo divino y yo mismo, y tú mismo. Cuando nos vamos al diccionario y abrimos y buscamos el verbo creer, todas las acepciones que hay del verbo creer plantean una separación, plantean una fragmentación. Por ejemplo, se nos dice que creer es dar por cierto aquello que el entendimiento humano no puede alcanzar. Pero ¿por qué el entendimiento humano? El ser humano no va a alcanzar la divinidad si la divinidad es nosotros mismos. ¿Cómo entonces los místicos y místicas de todas las épocas y culturas han accedido a la divinidad? No por el intelecto, por el corazón, por otras fuentes, pero ¿cómo entonces ellos sí han accedido a ese entendimiento de la divinidad? San Juan de la Cruz, mi místico favorito, accedió al conocimiento de la divinidad. Con lo que el verbo creer está marcando una diferenciación, nos está diciendo que es algo que el entendimiento humano no puede alcanzar, y eso no es verdad. Pero es que el verbo creer nos dice como segunda acepción que es dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. Y volvemos a lo mismo. La revelación significa que hay dos sujetos, el que hace la revelación y el que la recibe. Volvemos a separar, volvemos a romper. Si nos vamos al verbo existir, idem de lo mismo. Es decir, no voy a cansar ahora con eso, pero sucede lo mismo. Con lo que el verbo creer y el verbo existir no son de aplicación a la divinidad, a ese Dios que es yo. Es más curioso todavía cuando con base en esto empiezas a darte cuenta de que la humanidad durante toda su historia y también en la actualidad, como nos gustan tanto los dualismos todavía, nos dividimos por todo, buscamos siempre excusas para dividirnos. Y evidentemente con Dios y con la divinidad hemos encontrado un terreno abonado magnífico para confrontar y para dividir. Y hablamos de creyentes y de no creyentes. Y los no creyentes y los creyentes se enfrentan y pugnan entre ellos. Sin embargo, lo cierto es que los creyentes y los no creyentes son lo mismo. No hay diferencia entre ellos. Y diréis, o me dice la gente, bueno, mira, ¿cómo no va a haber diferencia entre un creyente y un no creyente? Bueno, hay una diferencia, pero yo digo que esa diferencia es anecdótica. Porque la realidad es que los dos comparten la misma visión de Dios. Los dos comparten la visión del Dios exterior. El creyente para creer en su existencia, y por eso practica un credo. Y el no creyente para no creer en su existencia, con lo cual no practica ningún credo. Pero ambos tienen la misma percepción del Dios exterior. Y eso los une, eso los iguala. La diferencia después es puramente de anécdota. Y lo cierto es que hay que respetarlo. Es decir, los procesos concienciales de cada cual merecen el mayor de los respetos porque a su vez son nuestros propios procesos concienciales dentro de la unidad. Pero no obstante, dentro de esa unidad y dentro de esa unicidad, muchos seres humanos, muchísimos, empezamos a percibir lo que han percibido algunos pocos hombres y mujeres de la historia antes que nosotros, y que hoy se está convirtiendo en un fenómeno masivo, que no es separación entre Dios y yo, y que cuando se habla por tanto de la divinidad, ni el verbo creer ni el verbo existir nos vale. Todo esto nos lleva a unas grandes reflexiones. Estamos viendo que la sociedad, las personas cada vez están, bueno, lo que dices tú, de buscando y reconociéndonos a ver quiénes somos realmente, ¿no? Estamos en esa búsqueda, pero en esa búsqueda de que sentimos esa pequeña divinidad o ese cambio que debemos de dar, también tenemos muchas resistencias y nos encontramos ahora en un momento muy perdidos. Tú estás hablando de que la sociedad sí que está avanzando, que sí que avanza, pero en un momento dado también se encuentra también mucho más perdida que antes. Y ese es el paradigma en el que estamos moviéndonos ahora, ¿no? En el que hay veces que uno parece que está lleno de paz y de armonía y de amor, y se le mueve el chiringuito y está otra vez, vamos, más perdido que antes, ¿no? Me ha resultado curioso, Iñaki, que utilice el término perdido, porque hoy es 14 de noviembre y el 25 de octubre presenté el libro de una amiga, de Cristina Martín Jiménez, que ha escrito un libro magnífico que se llama Perdidos, precisamente. Y claro, cuando yo tuve en mis manos el libro de Cristina y me planteé el cómo hacer la presentación, también me planteé la misma reflexión que tú haces, ¿no? Porque diríamos que son dos circunstancias que se están produciendo en paralelo, pero que produciéndose en paralelo no son como las líneas paralelas que nunca se encuentran, sino que van a un punto de convergencia. Me explico. Por un lado, es cierto que por las cosas que están ocurriendo, ya no solamente en economía, sino en muchos otros ámbitos, por la manipulación que sabemos que hay del sistema, por multitud de cosas, la humanidad
muchos seres humanos pueden verse a sí mismos, ver a la humanidad como perdida, como una humanidad que va sin rumbo, como una humanidad que se está manejando por manos como si fuéramos eso, pues los hilos que están moviendo un titiricero. Pero por otra parte y en paralelo es bastante obvio, si no, no sería posible programas como este, canales como este, ¿no? Es bastante obvio que hay otra línea paralela de toma de conciencia, cada vez mayor, de cada vez más gente, más personas que se van dando cuenta de lo que realmente son, que empiezan a percibir que lo que hasta ahora ha sido una idea de cambio exterior, empiezan a darse cuenta de que no, de que estos son procesos interiores que después tienen, por supuesto, manifestaciones exteriores, pero que la clave está en el interior de cada uno. Bueno, pues estas dos líneas van como en paralelo. Yo lo que siento, yo me atrevería a decir que lo que sé, es que esas dos líneas, yendo en paralelo, van a converger en un mismo punto. Van dirigidos a lo mismo. Tienen un mismo por qué y para qué, que está en clave del desarrollo evolutivo de la humanidad, de la entrada de la humanidad en una nueva fase de su proceso evolutivo. Y en estos momentos estamos en la transición. Quizás lo que muchas personas sienten en estos momentos de falta de referencias, de un cierto vértigo, es porque estamos mutando, porque estamos transformándonos, porque estamos transitando desde unos paradigmas, desde unas pautas, desde un modelo de vida, a otros que van a ser radicalmente distintos. Paradigmas nuevos que no tienen nada que ver, no son derivación bajo ninguna perspectiva de los viejos. Y estamos en ese momento de transición. Y en esa transición se produce ese descoloque y se produce este fenómeno curioso de que haya dos líneas que aparentemente son muy distintas, pero insisto, van a impulsar y nos van a llevar a un mismo punto de convergencia. Cuando se habla de los apretones que estamos viviendo como sociedad y que estamos viviendo como seres humanos, yo creo que cada vez más somos conscientes de que esos apretones a mucha gente le está permitiendo ver cosas que si no fuera por esos apretones no verían. Esa es la realidad. Eso no significa que en la evolución, que en la creación, que en la divinidad que somos nosotros mismos, el dolor, el sufrimiento sea obligatorio para la evolución. No, no, no. La alegría, la dicha, el gozo es la mejor forma de evolucionar. Pero, por las circunstancias que sean, parece que la humanidad, una parte de la humanidad, algunos seres humanos o muchos seres humanos, parece que la vía del sufrimiento, la palanca del sufrimiento, es la palanca que mejor nos viene, el bastón que mejor nos viene para empezar a darnos cuenta de cosas que si no, no nos daríamos cuenta. Eso no es una pauta de la creación, eso es una libre elección. Pero en cualquier caso, lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, y ya intento concluir con esta metáfora, es que vivimos desde el punto de vista exterior en un huracán de magnitud creciente. Este huracán en el que estamos viviendo, que se manifiesta de múltiples formas, no va a cesar. En ese sentido, no soy portador de buenas noticias, no va a cesar. Lo que mi corazón me dice es que ese huracán va a ir a más, y a más, y a más, y a más. Pero en paralelo, lo que sé es que como consecuencia de esa fuerza cada vez mayor del huracán, un mayor número de personas, un número creciente de seres humanos, van a ir evolucionando conciencialmente hacia lo que a mí me gusta denominar el ojo del huracán. Todo tifón, todo huracán tiene un ojo, que es su centro. Curiosamente, el centro de un tifón, allí hay cielos claros, temperatura primaveral, calma absoluta. Eso es lo que sucede en el centro de un huracán. Yo lo que estoy percibiendo, no solamente por mi experiencia, que desde luego que sí, sino por la experiencia de muchísima gente, es que como consecuencia de la cantidad de cosas que están ocurriendo en ese huracán, cada vez más personas en su proceso conciencial, en su proceso evolutivo, empiezan a vivir de una forma que es como situarse en el centro del huracán, donde hay calma, donde hay quietud, donde las cosas empiezan a entender, donde hay discernimiento acerca de lo que está ocurriendo. Y eso a su vez a las personas que todavía siguen metidos en el huracán le causa perplejidad. Te miran y dicen, bueno, pero con lo que está pasando, ¿cómo es posible que tú tengas esa cara de gozo? ¿Cómo es posible que tú tengas esa cara de felicidad? Cada vez más gente nos estamos instalando en el ojo del huracán. Bien, pues Emilio, otra de las preguntas que me solicitan es, estamos viviendo una identificación egoica del yo y la gente quiere salir de ahí. Está entendiendo de que la mente le lleva a sitios donde uno no quiere ir y quiere salirse de ahí. ¿Qué método o qué podrías decirles tú a estas personas o qué práctica se podría hacer para salir de ese yo egoico? Quizá lo primero, Iñaki, es compartir que a ese ego, a ese yo egoico, le tenemos que estar muy agradecidos.
A mí no me gusta hablar de ese yo egoico en términos despectivos, ni en términos de quererlo matar, ni nada parecido. Ese yo, ese componente físico, mental y emocional, es un componente importante del ser humano. Tiene una funcionalidad operativa que nos permite vivir la experiencia humana y le tenemos que estar muy agradecidos. Le tenemos que estar agradecidos incluso desde el punto de vista conciencial, el que durante una fase de nuestro proceso conciencial hayamos estado muy aferrados a él, viendo solo por sus ojos. Eso ha tenido su porqué y su para qué. Eso nos ha permitido vivir experiencias que son las que ahora precisamente nos abren los ojos, las que ahora precisamente, utilizando el nombre de vuestra asociación, nos abre el corazón. Son esas experiencias que hemos vivido bajo la perspectiva del ego las que nos han permitido tomar conciencia sobre una serie de cosas que hoy nos abren como si fuera una flor que abre sus pétalos. Por tanto, en primer lugar, con relación al ego, vamos a despedirlo, vamos a decirle, oye, nosotros somos mucho más que tú, pero vamos a hacerlo con amor y con agradecimiento por los servicios prestados. Dicho esto, ¿cómo lo despedimos? ¿Cómo empezamos a vivir por un rumbo distinto? Con unos paradigmas distintos de vida. A mí me gusta hablar de una serie de prácticas. Prácticas que además hoy día están calando cada vez más en la humanidad. A mí me gusta hablar, por ejemplo, de la práctica de la vida sencilla. Creo que es clave. Ahora hablaré del silencio, ahora hablaré de la meditación. Pero yo me encuentro con muchas personas que me dicen, me cuesta mucho trabajo estar en silencio, me cuesta mucho trabajo recogerme, me cuesta mucho trabajo meditar. En cuanto que busco un espacio de silencio, los pensamientos se agolpan y realmente el silencio no es silencio, sino que es ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, ¿qué tipo de vida llevas? ¿Qué ritmo de vida llevas? Porque claro, si en tu día a día estás metido en una vorágine de auténtica locura, es imposible que tú ahora, cuando egoicamente te dé a ti la gana, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de silencio, cuando llevas todo el día metido en un auténtico torbellino. Claro, la mente no se va a parar en seco. Todos sabemos que un coche no frena en seco, ¿verdad? Bueno, pues la mente no frena en seco. Lo que yo aconsejo, por tanto, es un ritmo de vida, un estilo de vida que sea de vida sencilla. ¿Y qué es eso de un ritmo, un estilo de vida sencilla? Pues es muy fácil, hacer lo que te gusta. Y yo sé que entonces, porque lo he hablado con muchas personas inmediatamente siempre, pero es que hay que hacer en la vida cosas que no nos gustan. Bueno, perfecto. Yo admito, porque también me pasa a mí, que en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan, pero por favor las menos posibles. Las menos posibles. Identifica cuáles son las cosas que no te gustan y que tienes que hacer, oye, pero que de verdad las tengas que hacer. El resto quítatela de en medio. Cuando esto se hace, es decir, cuando esto se hace una introspección interior, uno se da cuenta de que está haciendo en el día a día muchas cosas que no le gustan y que puede dejar de hacer. Hay otras cosas que no te gustan y que no puedes dejar de hacer. Pero hay un buen número que sí puedes dejarlas de hacer. Pues por favor, déjala de hacer. Y ve poco a poco poniendo tu atención en aquello que te gusta, que lo hablaremos durante la entrevista, está muy ligado al ejercicio de los dones y talentos. Y a su vez con una filosofía de vida que, llevada a su máxima expresión, nos lo dejó como legado Francisco de Asís, cuando nos dijo aquello de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Esa es la expresión más acabada de una vida sencilla, el darte cuenta que nos hemos metido en un lío en el que nos estamos inventando necesidades continuamente y además, para colmo, esas necesidades las intentamos cubrir con una holgura que no tiene ningún tipo de sentido. La vía de Francisco de Asís, que es la vía de la vida sencilla, que es la vía de nuestra divinidad, es la vía del desalojo, es la vía no de la acumulación, sino de la recta. Y eso lo que nos lleva es a vivir una vida con menos necesidades. Oye, y aquellas que realmente tengas, cúbrelas con la mayor austeridad posible. Igualmente, como práctica para que el ego vaya pasando a su lugar y nuestra divinidad vaya cogiendo de verdad la rienda de nuestra vida, es el aquí y ahora. El ser consciente de que la vida es el ahora, de que la vida es el instante, de que tu vida y mi vida en estos momentos es esta conversación, no es otra cosa, no es ni lo que ha pasado antes, ni el avión que yo acabo de coger, no, es este aquí y ahora. Dejar de dar vuelta entre el pasado y el futuro y centrarnos en el presente. No posponer para mañana lo que tu corazón te está pidiendo para hoy. El futuro es una droga, es la droga en la que nos hemos metido para huir del sufrimiento, para no darnos cuenta de que realmente no llevamos a cabo la vida que queremos llevar por miedo, porque somos cobardes, porque nos falta valentía de decir, no, si yo veo que tengo que vivir así, yo vivir así ahora, ya. No, mañana, cuando me toque la lotería, cuando pase no sé cuánto, cuando encuentre pareja, cuando tenga trabajo.
Todo eso son mentiras que nos damos dentro de esa droga que es el futuro. Bueno, pues la práctica del aquí y ahora es otra práctica importantísima para ir situando al ego en su sitio y para ir viviendo en clave de nuestra divinidad. El buscar espacios de silencio, que antes comentaba, espacios de meditación a los que me he referido, y ponerlo en el día a día, con perseverancia, no una cosa que haga digo a breva, sino que sea poco o sea mucho tiempo, por favor, hazlo con frecuencia, todos los días, cada 2 días, pero que haya perseverancia en esa práctica de silencio y de meditación. El ir dándote cuenta de los miedos que tienes. Todos tenemos miedo. Los miedos son los que nos coartan nuestra libertad. Una persona libre es una persona sin miedos. La libertad es la ausencia de miedos. Y esos miedos, para que se diluyan, hay en primer lugar que reconocerlos. Darte cuenta que están en tu vida. Si no te das cuenta que están en tu vida, es imposible que se diluyan. Y en segundo lugar, además de tomar conciencia de que están ahí, aceptarlos. Aceptarlos. Darte cuenta que tienes miedo a lo que sea. Acéptalo, te das cuenta y lo aceptas. Esto, aunque parezca increíble, es una especie de píldora que hace que ese miedo se vaya diluyendo. Tomas conciencia de que existe y en lugar de pelearte con él, lo aceptas. Oye, es verdad, yo tengo miedo a esto. Lo aceptas. Y a partir de la aceptación, como si fuera por arte de magia, empiezan a ocurrir cosas en tu vida que hace que ese miedo se vaya diluyendo. Y por hablar de otra práctica, y concluyo, que creo que es clave, la confianza. La confianza. Los seres humanos, en nuestro proceso evolutivo y conciencial, y tiene su porqué y su para qué también, hemos perdido la confianza en la vida. Miramos a la vida de reojo, con miedo. Le tenemos miedo no solamente a la muerte, le tenemos miedo también a la vida. Ha llegado el momento en nuestro proceso evolutivo de darnos cuenta de que todo lo que acontece, todo, en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquiera, no es que sea ni siquiera perfecto, es mucho más que perfecto. Todo lo que acontece, sea pequeño, grande, importante o insignificante en mi vida, yo sé que está ahí para impulsarme en clave de mi desarrollo evolutivo y conciencial, todo. Y me da igual que eso que viene en mi vida sea que me toque el premio gordo de la lotería de Navidad, o que, y es el otro ejemplo que me gusta utilizar, que un médico me diagnostique cáncer. Ambas cosas suceden en mi vida, y si suceden en mi vida significa que me están impulsando en mi proceso evolutivo. Yo sé que la mente ante esto se queda descuajeringada, por favor, vamos a ver, yo prefiero que me toque la lotería a que me diagnostiquen cáncer. Pues mira, mentalmente puesto a preferir, por supuesto que eso lo preferimos todos. Pero el tema no está en preferir o dejar de preferir, sino en darte cuenta de que aquello que venga a tu vida, lo que sea, viene en clave de tu desarrollo evolutivo. Y lo estás atrayendo tú mismo a tu vida para impulsar tu proceso evolutivo y conciencial. Prácticas como esta, Iñaki, son las que van posibilitando que nuestro componente egoico vaya resituándose, nos vaya dando la operatividad a la que tiene que limitarse y nuestra vida se vaya desparramando, no con una conciencia egocéntrica, sino una conciencia de unidad que es la conciencia de nuestra divinidad. También hablas en el libro del libre albedrío, pero bueno, yo aquí me surgen dudas y subrayo también esta pregunta porque, en fin, yo en el libre albedrío parece que es que yo tengo el derecho y la capacidad de decidir lo que quiero hacer en mi vida. Pero hay circunstancias, por ejemplo, lo que has dicho tú, de que te llega un cáncer y yo en mi libre albedrío no he decidido eso. Entonces, ¿hasta dónde llega? Es una pregunta incómoda. No. ¿Hasta dónde llega ese libre albedrío? ¿No? Porque también las personas que hacen las cartas natales y demás siempre hablan de que, bueno, pues tienes esto, puedes tener 2 hijos, pues te vas a separar en este periodo. O sea, hay ciertas cosas de que los astros y las energías se van moviendo en la vida de uno, en el periodo de uno, en el que se van marcando como ese río en el que uno nace, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí esa sutileza del libre albedrío? Yendo por partes. Cuando nuestra dimensión espiritual encarna en este plano, encarna por algo. Ese algo es el hilo conductor de todas las dimensiones espirituales, que somos todos una, encarnando como seres humanos, es gozar de la vida. No hay otro propósito de encarnación que vivir para vivir. Da igual el plano o la dimensión del cosmos o de la creación. El único propósito de la vida y de la encarnación es vivir para vivir. Y vivir para vivir es gozar de la vida. Vivir viviendo en libertad, que es como se goza de la vida. Cuando encarnamos en este plano, encarnamos con un yo y una circunstancia que hemos elegido. Elegimos a nuestros padres,
Elegimos, por tanto, la familia en la que vamos a encarnar, en la que vamos a nacer. Y eso provoca igualmente no solamente un nombre y unos apellidos o un cuerpo, sino unas circunstancias que rodean mi vida. Eso es lo que hay personas que entienden de esto muchísimo más que yo, que ponen de manifiesto y que, como creían culturas antiguas, ese yo y esa circunstancia se puede de alguna forma entrever simplemente por lo que es tu carta astral, por lo que es la fecha de nacimiento, por la hora de nacimiento puedes tener pistas, porque es como si en función de tu yo y circunstancia, ese yo y circunstancia tuviera una energía, una vibración. Y para encarnar en este plano tuvieras que entrar por un canal que fuera ajustado a la energía del yo y la circunstancia que tú quieres desarrollar. Y ese canal es como si tuviera en un eje de coordenadas una fecha, una hora concreta, ¿no? Y eso evidentemente está ahí. Pero eso creo, Iñaki, que no tiene nada que ver con el hecho de que una vez que estás aquí, independientemente de tu yo y circunstancias, e independientemente de todo lo que en el otro plano tú hayas podido conciencialmente prever o desear para tu encarnación aquí, rige el libre albedrío. El libre albedrío es una pauta importantísima de la creación, porque si no hubiera libre albedrío la creación no sería lo que es. La creación, de la que nosotros somos co-creadores, se basa en el amor. No hay otra fuerza que impulse la creación, solamente el amor. Esa es la gran fuente, la gran energía impulsora de la creación, la que hace que además la creación sea constante, que esté en permanente proceso de expansión. Es el amor, el fluido de amor. Pues bien, el amor es o tiene como fruto el libre albedrío. Si el libre albedrío existe en la creación es porque existe amor. Si la creación se basara en otra energía, en otra fuerza, lo mismo no existiría el libre albedrío. Pero al existir amor no existen las direcciones obligatorias. El amor es lo que posibilita que haya libre albedrío en la creación. Y el libre albedrío en términos prácticos, ¿qué es lo que significa? Pues significa, por ejemplo, volviendo a la frase de Al-Halal, que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando dejo de identificarme con ese yo, entre comillas, físico, mental y emocional. Oye, pues libre albedrío tú te puedes identificar con ese yo físico, mental y emocional. Puedes olvidarte de tu divinidad, puedes renunciar o rechazar incluso tu divinidad y centrarte en ese yo físico, mental y emocional y vivir tus días pensando que eres solamente ese yo físico y que lo que tienes aquí son un puñado de décadas y que durante ese puñado de décadas, como no hay nada más, lo que voy a hacer es, entre comillas, pasármelo de la mejor manera posible. Que es la manera, por cierto, de pasarlo lo peor, porque es la forma precisamente en donde te metes en la cadena del sufrimiento y es cuando peor se pasa. Pero el libre albedrío te posibilita ese aferramiento a lo que no eres, a lo que es solamente un componente y el más efímero de todo lo que tú eres. Eso es consecuencia del libre albedrío. Ante cada acontecimiento que ocurre, esta frase de Al-Halal sitúa, por así decir, lo global. Me voy a lo concreto. Ante cada acontecimiento del día a día hay libre albedrío. Ejemplos que los que me han escuchado en vídeo saben que me gusta poner. Yo tengo libre albedrío cuando una mosca se posa sobre mi cabeza rapada. ¿Para qué reacción tengo yo con la mosca? Yo puedo decir puñetera mosca que me está molestando, o yo puedo verlo como un ser vivo que por un milagro de la vida se ha acercado a mí. Y más allá de que me está haciendo cosquillas, el sentir que es un ser vivo que está compartiendo ese momento conmigo. Y aunque si me molesta le haga con cariño así, para que se vaya, el saber que ha habido un contacto con un ser vivo, con todo lo que eso significa. Eso es libre albedrío. Esa decisión de decir puñetera mosca o recibirla con amor, aunque si me molesta la aleje, eso es libre albedrío. Cuando yo salgo por la mañana de mi casa, yo vivo en un 5.º piso y entro en el ascensor, a veces me encuentro con un vecino que está saliendo a la misma hora tan temprana que yo salgo de casa. Eso es libre albedrío, el cómo yo reacciono ante la presencia del vecino o de la vecina. Puede ser que diga, vaya tela, coño, no tengo ganas de hablar con nadie, este pesado que me ha tocado aquí, ojalá el ascensor venga solo y si viene con alguien, me molesta que venga con alguien. O yo que me levanto muy temprano, hago meditación y cuando salgo para ir a trabajar voy a dar una hora de paseo. Normalmente salgo de casa sin haber hablado con nadie, mi familia todavía no se ha despertado siquiera. Bueno, pues cuando entro en el ascensor yo eso lo recibo como una bendición. Es la primera persona a la que veo en el día. Es la primera persona a la que saludo, a la primera persona a la que puedo desearle una magnífica jornada, la primera persona que me puede desear a mí que pase un buen día. Bueno, pues eso es aquí el libre albedrío. Y así podríamos seguir desde lo pequeño hacia lo grande. La vida entera es un continuo libre albedrío. Cuando te empiezas a dar cuenta de que todo es libre albedrío, te das cuenta a su vez que está en tu mano que tu actitud ante cada cosa, sea importante o sea pequeña, sea el amor.
sea la frecuencia de amor. Que ante ese vecino, ante esa mosca o ante ese acontecimiento gordo, mi reacción, mi actitud sea de amor. Estoy en libre albedrío de que no lo sea, pero también en mi libre albedrío puedo decidir que mi reacción, mi actitud sea de amor. Sí, es que ahí está una de las claves, ¿no? Cambiar la actitud, ¿no? Porque parece que todo lo que está sucediendo ahí fuera, que pensamos que es fuera de nosotros, mi actitud hacia lo que está sucediendo hace que lo de fuera también cambie. Entonces, bueno, ese hecho es muy importante. La persona Iñaki que va manteniendo una actitud de amor, lo que va atrayendo a su vida es amor, continuamente. En cambio, una persona que por las razones que sea, lo que va sembrando en su cotidianidad son reacciones, actitudes de desamor, de ira, de odio, de agresividad, inevitablemente lo que está atrayendo a su vida, fíjate, atrayendo a su vida, son circunstancias de esa tipología. En el idioma castellano hay una frase que creo que es muy conocida, ¿no? El que siembra viento recoge tempestades. Si tú te vas paseando de momento en momento, de instante en instante, sembrando viento, vas a recoger tempestades. En la medida en que vayas sembrando amor, vas a recoger. Y eso es libre albedrío. Sí, sí, gracias. Bueno, en este dueto que hemos empezado de conversación, vamos a abrir a nuestro invitado Esteban, también el turno de preguntas, que también tiene algunas preguntas sobre el libro que ha escrito Emilio. Entonces, pues, adelante, Esteban. Gracias, Iñaki. Bueno, primero agradecerle a Emilio el haber venido cumpliendo una promesa que hizo el día 24 de mayo de este año en Granada, donde lo conocí personalmente por primera vez, el contacto que tuvimos aquel. Y bueno, y siguiendo en línea ya con la última pregunta que tú has hecho, nosotros estamos en una sociedad llena de normas. Una sociedad que me recuerda mucho a la sociedad de los tiempos de Israel, donde había una ley que estaba restringiendo el libre albedrío de las personas de aquella época. Tuvo que venir Jesús para decirles: ustedes ponen cargas que ni tan siquiera las desean mover con un dedo. Y yo lo que veo en estas circunstancias que veo cierta similitud con lo que ocurría ahí, porque tenemos un sistema de poder muy opresivo. Las cargas que se están soportando la población en España y en otros países del mundo son muy grandes, o sea, tanto a nivel político, que representaría la dictadura romana, por decirlo de alguna manera, de aquella época, y también al poder religioso o de la clase sacerdotal, a la que Jesús también hizo referencia, poniéndole ese tipo de cargas que no podían, y ellos tampoco querían mover con el dedo. Cuando voy por la carretera y veo una señal, otra señal, otra señal, un montón de normas, todos son normas que cumplir, ¿realmente no nos quitan el libre albedrío o no están tratando de quitar hasta cierto punto el libre albedrío? Recuerdo, Esteban, aquel encuentro en Granada, y la verdad es que fue aquella conversación y a las pocas semanas, creo que fueron semanas, tener el contacto con Iñaki, que me escribió un correo, y yo, como me gusta decir coloquialmente, porque es verdad, yo no voy donde programo ir, sino que voy donde me llaman. Entre comillas, la agenda no la lleno yo, allí en Sevilla va con un cuadrante, sino que en función de donde me van llamando, yo voy yendo. Y por tanto, vuelvo a agradecer la invitación que me habéis hecho para compartir aquí en Donostia. Volvemos al libre albedrío. La conciencia funciona de una forma muy sencilla. Voy a utilizar términos que además están sacados de teorías científicas modernas, no teorías espirituales, muy de la mano de lo que se llama la ecuación de la decisión, la teoría del principio holográfico, las realidades supersimétricas y la teoría de los universos y multiversos paralelos. La humanidad vive en una matriz, es una matriz holográfica. De hecho, el universo, según la ciencia, es una gran matriz holográfica. Esa matriz holográfica la estamos creando nosotros mismos desde nuestros estados de conciencia. Es decir, esa matriz holográfica no está creada por alguien ajeno a nosotros mismos, sino que somos nosotros mismos los que permanentemente la estamos creando. En esa gran matriz holográfica hay submatrices, por decirlo de alguna forma, y la humanidad vive en una matriz, que de hecho es a lo que coloquialmente se denomina matriz,
a la matriz holográfica en la que vive la humanidad. Bueno, pues esa matriz holográfica la creamos nosotros, la hemos creado y la estamos creando permanentemente. La estás creando tú, la estoy creando yo, la estamos creando los 7.000 millones de seres humanos. Cuando eso se conoce, cuando eso se sabe, y esto ha sido conocido y sabido por gente desde hace mucho tiempo, es muy sencillo manipular para que la matriz tenga las características que a mí me interesan. Si yo veo que una forma de acumular, porque a mí lo que me gusta es acumular, retener, enriquecerme, poseer, es que la gente tenga miedo, porque lo convierte en débiles, que la gente esté insegura, porque eso los pone bajo mi dominio, porque hace que no sean libres. Si yo veo que esa es la clave, insisto, provocar miedo, provocar inseguridad, provocar desconcierto, provocar todo lo que estamos viendo en la sociedad actual, y eso es conocido por alguna gente, esa gente tiene muy sencillo lo que tienen que hacer. Pueden ser 40 y nosotros somos 7.000 millones de seres humanos, pero si esos 40 saben que nosotros, 7.000 millones, pueden de alguna forma generarnos un estado de conciencia para que lo que creemos, en lugar de ser un mundo de amor, sea un mundo de odio, en lugar de ser un mundo de libertad, sea un mundo de miedo, lo tienen sencillísimo. Nos enganchan, por ejemplo, a los medios de comunicación. Nos enganchan a un aparato que cuando tú te pones delante del televisor a ver un informativo, ¿qué es lo que estás recibiendo? Unas noticias que son las elegidas por ellos. Hay 1000 cosas que pasan al día que no aparecen en los informativos, maravillosas y llenas de amor todas ellas, que no aparecen en los informativos. Y lo que te aparece en los informativos está siempre seleccionado en clave de violencia, en clave de miedo, en clave de inseguridad. E incluso la noticia, su interpretación, también es en esa misma clave. Con lo que tú estás tomándote un café, o estás simplemente comiendo, compartiendo con la familia o con un amigo, y estás recibiendo eso. Sin darte cuenta, porque eso actúa, es conciencia, pero actúa de ser inconsciente, sin darte cuenta, eso lo que provoca es que después en el día a día, ante el vecino que te encuentras en el ascensor, ante la mosca que se posa en tu cabeza y ante multitud de cosas más, como por dentro tú has estado recibiendo, perdonadme que hable de esa forma, esa mierda, esa frecuencia vibracional densa, tú inevitablemente ante esas cosas, tú echas, impregnas, contaminas de esa misma frecuencia vibracional. Con lo que esos pocos consiguen que nosotros estemos creando la matriz que a ellos les interesa. Esa toma de conciencia la estamos teniendo actualmente en la humanidad. Nos empezamos a dar cuenta de que las cosas funcionan como la ciencia nos está diciendo que funcionan, que por cierto es lo que corrientes espirituales de hace mucho tiempo, no sé, estoy pensando en el Ho Oponopono, ya nos estaban diciendo. Oye, la vida es responsabilidad tuya al 100%. No se te olvide, tuya. Tú eres el que crea tu vida. Y al crear tu vida estás creando tu holograma y estás creando, conjuntamente con los demás, cada uno su vida, la matriz holográfica. No se te olvide eso. Y en tu libre albedrío, sitúa siempre la frecuencia que permita que tu holograma y la matriz holográfica sea la que tú deseas, no la que otros desean ellos y que te están utilizando a ti como una marioneta para generar esa realidad. Yo creo, Esteban, que hemos llegado a un punto importantísimo en el estadio evolutivo de la humanidad de darnos cuenta de eso. Y cuando uno se da cuenta de eso, se produce lo que algunos denominan el empoderamiento. Te das cuenta de tu poder, que el poder no lo tiene el poderoso, el poder lo tienes tú. El poderoso te ha hecho creer que él es el poderoso, te lo ha hecho creer como consecuencia del juego que yo acabo de describir, pero es mentira. El poder es tuyo. Y no es solamente empoderamiento, a mí la palabra empoderamiento no me gusta. El endiosamiento, que yo sé que suena a orgullo, pero lo utilizaban los primeros padres de la Iglesia. Darte cuenta de tu naturaleza divina y utilizarla, ponerla en práctica. Es mucho más que el empoderamiento, es el endiosamiento. Un endiosamiento que te lleva a llenar todo de amor, porque para eso, mi naturaleza es divina. Y eso a su vez lleva, y concluyo, a algo que también tiene un componente práctico, antes que hablábamos de las prácticas. Yo sé que es muy duro lo que voy a comentar, pero de esos que llamamos poderosos, que no lo son, utilizan nuestro poder, son unos manipuladores que utilizan nuestro poder. De esos que llamamos poderosos, no esperemos nada. Vamos a cortar ya ese cordón umbilical. No esperemos nada. Lo digo con toda claridad, no esperemos nada de los que nos gobiernan. Son marionetas en manos de otros. No esperemos nada de esos otros, porque esos otros lo único que persiguen es su lucro, es su mundo egoico que se han creado en la acumulación. No esperemos nada. A mí todavía me sorprende que con las cosas tan evidentes que están sucediendo en el planeta, que están sucediendo en nuestra vida cotidiana, la gente todavía espere
que los que están ahí, porque nosotros lo estamos poniendo ahí, hagan algo por nosotros. Pero por favor, no nos hemos dado cuenta ya que esa gente jamás van a hacer nada por nosotros. Al contrario, que nos están chupando nuestra energía y nos están utilizando nuestro poder para empoderarse ellos. Ha llegado el momento de cortar. Ha llegado el momento de, en una vida sencilla, viviendo en el aquí y ahora, practicando el silencio y la meditación, compartiendo con tu semejante, con formas de solidaridad, con formas de cooperación, empezar a vivir ya tu vida, la tuya, de una manera distinta, con menos necesidades, con austeridad, y olvidarte ya de tantos cuentos que nos han contado. Yo creo que ya ha llegado el momento de que demos un grito de libertad, y ese grito de libertad es el grito de nuestra divinidad, no hay otro. La entrevista que te hace Nahual, el chamán, pues hay una pregunta donde se sugiere, y tú contestas que Dios no nos revela nada. Y esto me llama la atención porque precisamente el último libro de la Biblia es Apocalipsis, Revelación o Quitar el velo. Y comienza con unas frases que las voy a leer. Dice: una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Parece una contradicción. Si realmente nos está diciendo aquí en este texto una revelación por Cristo que Dios le dio. Creo que se puede entender bien mi respuesta si parto de lo siguiente, y lo hago desde la humildad y en tono absolutamente coloquial. Yo estoy haciendo una revelación en esta entrevista. Estoy haciendo revelaciones. Las cosas que yo estoy compartiendo pueden ser entendidos que estoy haciendo revelaciones. Bueno, desde el punto de vista estricto del término, podríamos decir que sí, porque estoy poniendo en conocimiento de gente que a lo mejor ven este programa cosas que no sabían y pueden decir: oye, pues Emilio me está revelando no sé qué cosa. La revelación parte del hecho de que hay alguien, lo comentábamos al principio de la charla, que le dice a otro una cosa que el otro desconocía. Cuando yo hablo de que la revelación no vale, es porque soy absolutamente consciente de la unidad, de que todos somos uno. Cuando en las charlas a veces aparece este tema, la gente que me quiere agradecer cosas, yo le digo: no, por favor, aquí estamos todos recordando. No es que estemos haciendo revelaciones, no, estamos recordando lo que somos. Y este recuerdo es un proceso de recuerdo colectivo. Tú estás recordando unas cosas, yo estoy recordando otras. Millones de personas están recordando multitud de cosas y lo que hacemos es poner en común ese recuerdo que todos estamos teniendo. No se trata de hacer revelación desde el punto de vista de que yo te desvele cosas que tú no sabes, no. Lo que yo estoy haciendo es recordando unas cosas y tú otras, y las compartimos. Pero las cosas que yo estoy recordando tú también las tienes en tu interior. Y lo que tú recuerdas y me transmites a mí, yo también lo tengo en mi interior. Lo que pasa es que tú por tus circunstancias estás acordando de A y yo por mis circunstancias estoy recordando y acordándome de B. Por otra parte, y creo que esto tiene mucho que ver con las expresiones espirituales de muchos textos sagrados. Nuestra dimensión espiritual, encarnada en el plano humano, es multidimensional. Es decir, que aunque a nuestra mente esto la vuelva tarumba, mi dimensión espiritual, lo que verdaderamente yo soy, no está solamente en el plano humano, está también en los otros planos. Nuestro ser es realmente multidimensional. Y en multitud de casos, Esteban, cuando hablamos de guías, cuando hablamos de conexiones con seres de luz, en muchos casos lo que estamos hablando realmente es de la conexión con nuestra multidimensionalidad. Es decir, estamos conectando con nosotros mismos. Fíjate qué cosa más hermosa. No se trata, que también es hermoso, de que un ser de luz contacte conmigo. No. Es que soy yo mismo, en mi multidimensionalidad, el que me estoy transmitiendo información, el que me estoy descargando programas desde ese otro plano, como si se tratara de programas de internet que vienen por ordenador, me lo estoy descargando, me lo estoy canalizando a mí mismo como consecuencia de que en mi proceso conciencial, aquí en este plano, ha llegado el momento. Y uno tiene la sensación de que eso le viene de fuera, pero esa sensación es apariencia, porque realmente no te viene de fuera, te viene de ti mismo, pero a través de tu canal multidimensional. Entonces, por todo esto, cuando se utiliza el término revelación, de verdad yo creo que los textos espirituales son mucho más profundos y nos están dando una interpretación de la revelación mucho más holística. No es yo que te revelo a ti cosas, creo que hay mucha más carga de profundidad en ello.
Siguiendo en esta misma línea de preguntas, la Biblia ha sido un libro que me ha llamado mucho la atención, que le he dedicado mucho tiempo, pues la he leído varias veces y para mí en mi vida ha sido una guía, ¿no? Entonces, también haciendo otra referencia a un comentario que se hace, y este es el libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 33. Es un placer hablar de esto, que tú también lo citas en el libro, haces muchas alusiones a textos concretos de la Biblia. Y hay uno que dice: "Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inimvestigables sus caminos". Decíamos aquí está diciendo que Dios no se le puede llegar a conocer, aparentemente, que no podemos llegar porque son inescrutables, inimvestigables sus juicios, cuando nosotros realmente, según lo que muestra el libro, somos Dios. Entonces, ¿cómo podríamos entender este texto? Lo que en mi interior me dice es que ese texto es absolutamente fiel a la realidad, pero ojo, cuando intentamos acceder a la divinidad, a ese Dios que es yo, a través del yo físico, mental y emocional, es decir, a través de los sentidos corpóreo-mentales. Desde luego, intentar acercarse a la divinidad a través de la mente, a través de los sentidos corpóreo-mentales, es absurdo. La razón, el intelecto, no abre la puerta de la divinidad. La llave que abre la divinidad es otra, que está en nuestro interior, que es nuestro corazón. La posibilidad de escrutar los caminos de lo divino, que esa posibilidad es cierta, que esa posibilidad existe y que esa posibilidad se puede plasmar, la prueba del 9 es que ha habido hombres y mujeres en la historia de la humanidad que lo han hecho. Si esos hombres y mujeres lo han hecho, quiere decir que es posible. He citado a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz vive la experiencia de su divinidad. San Juan de la Cruz nos habla de que el más perfecto grado de perfección al que el ser humano puede llegar es la transformación en Dios. Y eso no lo hace como algo teórico, lo hace porque es su experiencia. Nos habla de la amada en el amado transformada, no por una cosa teórica, nos habla porque es su experiencia. Nos habla, al final de un determinado poema, parece que la gente le insistía y dice: "Y si queréis oír en qué consiste esto", dice: "Si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia", la que se alcanza cuando se capta con la divinidad, dice: "Consiste esta suma ciencia en un subido sentir de nuestra divinal esencia". Esa esencia que todos tenemos y que podemos subir, podemos activar, podemos sacar de dentro y ponerla hacia afuera. Hombres y mujeres de todas las épocas lo han hecho y nos lo han legado. Hoy día la diferencia es que esto ya no es algo minoritario, empieza a ser un fenómeno, no digo todavía ni mucho menos masivo, pero cada vez más mayoritario, de personas que en nuestro proceso evolutivo y conciencial empezamos a percibir la divinidad que atesoramos dentro. Y ahí se puede ver al Padre. Y aunque sé que quizás sean dos frases muy encorsetadas en la espiritualidad cristiana, que lo mismo muchas personas que siguen este programa dicen: "Bueno, pero hay otras muchas espiritualidades". Por supuesto que sí, hay muchas espiritualidades y todas son igualmente válidas y todas tienen el mismo núcleo espiritual, todas coinciden. Pero ya que tú has sacado el tema de la Biblia y estamos hablando de la corriente cristiana, fíjate qué belleza de dos frases. Una es de Pablo de Tarso. Dice: "Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí". Ese Cristo, esa divinidad, ese Hijo de Dios lo somos todos. Esa divinidad la tenemos todo dentro y se expresa en esa frase de Pablo: "Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí". Por tanto, yo soy Cristo y tú eres Cristo. Bueno, pues oigamos lo que dice Cristo. Segunda frase que quiero traer a colación: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Bien, Esteban, diga las dos frases. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y el Cristo que vive en mí lo que dice es: yo y el Padre somos uno. Luego yo soy uno con el Padre. Creo que jugando con esas dos frases de la espiritualidad cristiana, todo casa y pone de manifiesto que podemos acceder al Padre, porque es que el Padre somos nosotros. El Padre Madre somos nosotros. La Madre Divina somos nosotros. Otra pregunta está en el significado del no hacer. ¿Qué significa no hacer? La Biblia también nos estimula a vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, o estas nuevas se predicarán por toda la tierra habitada, las nuevas del reino, para dar testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. La parte que nos está diciendo que debemos de tomar una acción, en vez de no hacer.
Seguimos con la espiritualidad cristiana y no tengo ningún problema. Para entendidos, hay un libro en la Biblia que se llama el Eclesiastés. El Eclesiastés, cuando empieza a leerlo, es una llamada a no hacer, absoluta, radical, y además hasta con sentido del humor, ¿no? Porque se ríe, ¿no?, ve el ser humano que durante generaciones y generaciones quiere hacer y hacer, y dice, y bueno, ¿y qué pasa? El sol sigue saliendo, las estrellas siguen en su sitio. Es un texto que yo aconsejo leer porque nos pone en nuestro lugar. Y además tiene esa maravillosa expresión de todo es vanidad, vanidad de vanidades y solo vanidad, ¿no? Mi corazón clama y mi grito divino clama por el no hacer. En mi interior todo me dice, no hagas, deja de hacer, no hagas cosas. Date cuenta que no es necesario hacer nada. Date cuenta de que si estuvieras sentado en la silla en la que estoy ahora toda tu vida, no le va a pasar nada a la humanidad, no le va a pasar nada a la Madre Tierra, no le va a pasar nada al cosmos. Olvídate esas percepciones egoicas. Quítate todos esos vestidos y esos ropajes de vanidad. No pasa nada si no haces nada. Ahora bien, y tiene que ver con lo que tú has leído de Romanos, cuando has interiorizado radicalmente la innecesariedad de hacer. Yo lo he vivido en marzo de este año, como consecuencia de esos meses de silencio, cuando me percaté de que no es necesario hacer absolutamente nada y que cualquier cosa que se me pase por la cabeza de hacer es realmente ego, es realmente vanidad. Curiosamente, entonces la mente te plantea una pregunta. Bueno, vale, no es necesario que hagas nada, pero entonces ¿qué hago? Eso te lleva a un estado de un cierto vértigo. Te faltan referencias, es una experiencia nueva. Estamos tan acostumbrados a vivir en el hacer que cuando te das cuenta de que no tienes que hacer nada, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Te quedas como perdido. Pero claro, todo es perfecto. Y el proceso evolutivo te va dando, la providencia te va poniendo por delante las respuestas. Van saliendo de ti mismo. Y la respuesta es muy sencilla. Es verdad que no tengo que hacer nada, pero si mi divinidad, mi dimensión espiritual se ha encarnado aquí, en un tal Emilio que vive en estos años, en estos sitios, ¿será para algo? ¿O es que me he caído sin querer? No, yo estoy aquí porque quiero, voluntariamente. Será para algo, ¿verdad? Oye, qué contradicción, no tengo que hacer nada, pero sin embargo si estoy aquí será para algo. Bueno, pues eso no es una contradicción, porque hay algo que lo resuelve perfectamente, los dones y talentos. Hablábamos del yo y las circunstancias con las que venimos aquí. Bueno, pues cuando venimos aquí hemos elegido unos dones y talentos. Todos los seres humanos tenemos dones y talentos, cada uno lo suyo, en una enorme diversidad. Todos son expresión de nuestra divinidad. Los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Y esos dones y talentos es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que ejercitar, es lo que tenemos que poner en práctica, es lo que tenemos que compartir con los demás. La célebre parábola de los talentos de Cristo Jesús. Los dones y talentos tienen además la ventaja, para cerrar el círculo, de que son un hacer no haciendo. Y diréis, bueno, ¿cómo es un hacer no haciendo? No, es un hacer no haciendo porque no tiene nada que ver con el hacer al que estamos acostumbrados. El hacer al que estamos acostumbrados es el trabajo, el esfuerzo, la obligación. Sin embargo, los dones y talentos los ejercitamos porque es que es lo que nos gusta, es lo que nos sale, de forma natural, de forma espontánea, con entusiasmo. Que fijaros qué maravilla, tanto en el diccionario de castellano como en su etimología griega, significa Dios en ti, Dios en mí. ¿Por qué? Porque un don y un talento, como es la expresión más acabada de mi divinidad, se pone en práctica con entusiasmo, porque entusiasmo significa precisamente Dios en ti, Dios en mí. Y lo que en esos textos nos llama es precisamente a lanzarnos al mundo, a compartir con los demás nuestra divinidad. Y la forma más preciosa de compartir nuestra divinidad es poner en práctica nuestros dones y talentos. El que tenga capacidad de comunicación, que comunique. El que sepa hacer tortilla de patata, que haga tortilla de patata. El que sepa conseguir avances tecnológicos, que plasme esos avances tecnológicos y que lo comparta con los demás. Y termino, Esteban, con una cosa que te va a gustar, que como sé que te ha leído el libro, porque lo tiene ahí, vamos, lo tiene subrayado por todos lados, ya lo has leído. Y es que la santidad consiste en ejercitar los dones y talentos. Un hombre o una mujer santo es aquel que ejercita sus dones y talentos, sea cual sea ese don y talento, que los pone en práctica. Y eso, aunque está puesto en el libro Dios, se debe a alguien al que traigo ahora a colación, una persona que fue muy especial, que fue la Madre Teresa de Calcuta.
La Madre Teresa de Calcuta fue la que dijo precisamente: yo le digo a mis hermanas que no hagan nada, que no hay nada que hacer. Pero por favor, ¿cómo que no hay nada que hacer si usted no para de hacer cosas? No, no. Lo que hay que hacer es ejercitar los dones y talentos. Y la persona que ejercita los dones y talentos es santa. La santidad consiste, dijo la Madre Teresa de Calcuta, en poner en práctica los dones y talentos, que es un hacer no haciendo. Otra de las cosas que se me vienen un poco a la cabeza frecuentemente es el momento que estamos viviendo, si realmente estamos introduciéndonos en lo que se llama la parusía de Cristo, la segunda venida de Cristo. Sí estamos viendo bueno, unas palabras que se registran en la Biblia es cuando les digan que estoy yo aquí o allí, no lo crean, dice, porque mi presencia será como el relámpago que se hace manifiesto desde las partes orientales a las occidentales, ¿no? Y lo que percibimos en este momento es que con cualquier parte del mundo que te comuniques hay un despertar enorme a nivel espiritual, ¿no? O sea, se está tomando una conciencia del Cristo. También es cierto que se nos advirtió de que en este tiempo habría falsos profetas. Bueno, no sé qué hacer con esto, porque efectivamente esto a mí me está indicando interiormente que efectivamente estamos en la segunda venida del Cristo, estamos casi entrando o viviendo ya esta segunda venida, y lo que implicaría eso a nivel de una transformación social, entre comillas, lo que supondría esto. Desde el punto de vista de si nos vamos a lo que Jesucristo desempeñó cuando estuvo aquí en la tierra y cuando le preguntó Juan el Bautista, ¿eres tú o debemos de esperar a otro? Y le dice, bueno, pues mira, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, ¿no? Como un testimonio de su presencia actual, de su presencia en aquel momento. Ahora, en este momento yo creo que se están dando ya casos a niveles muy particulares, pero de hacer curaciones y sanaciones en este sentido. Yo no sé si es el umbral a algo mucho más potente, en cumplimiento de las palabras que Jesús mismo dijo, se harán obras más poderosas, más grandes que las que yo hice, y si vamos a entrar precisamente ahora a vivir ese tipo de experiencias. En el transcurso de la entrevista yo ya he hecho referencia a que estamos en un proceso de transición. Hay un mundo nuevo que está surgiendo y como consecuencia de que surge un nuevo mundo se está cayendo el viejo. Es importante tener en cuenta que ese es el orden. Debido a que surge lo nuevo, se derrumba lo viejo. No es al revés, no es que porque se derrumbe lo viejo surge lo nuevo. No, no. Al surgir lo nuevo, la nueva matriz, la nueva concepción, la nueva conciencia, se descuajeringa, como en la película Matrix empiezan a caer las letras y los números verdes, se descuajeringa el viejo mundo. Estamos, por tanto, en un momento de transición. Un momento de transición que desde el punto de vista más científico podemos hablar de cambio de frecuencia vibracional, de cambio de dimensión, y desde un punto de vista espiritual, con el cristianismo como telón de fondo, efectivamente coincide con los tiempos previos a lo que se llama la parusía. Una parusía que significa presencia, la presencia crística. Una presencia crística que no es solo algo que tenga que ver con fuera, sino que tiene que ver con dentro. Porque como vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En la medida en que mi Cristo se activa, en la medida en que Dios es yo y yo soy Dios, cuando ceso de ser ese yo físico, mental y emocional y me voy activando en mi divinidad, me voy activando en mi dimensión crística, cuando ese Cristo empieza a surgir, se produce la presencia. Lo que millones y millones, muchísima gente, está haciendo en la actualidad es activar, en terminología cristiana, su Cristo interior. Y por tanto está manifestando la presencia crística en la vida cotidiana. Y eso hace que el mundo en el que estamos, nuestra matriz holográfica, cada vez esté más llena de esa energía crística. La segunda venida, por tanto, de Jesús, la parusía, está en marcha. Yo no tengo ninguna duda. Yo sé que no es un proceso, hablando en términos humanos, rápido. Sé que esto tiene su tiempo. Sé que este huracán de magnitud creciente tiene que dar todavía muchas vueltas, precisamente para que en libre albedrío cada vez más seres humanos vayan acercándose al centro del huracán y vayan llevando un estilo de vida
que Él les permita ir activando su divinidad y su energía crística. Pero estamos en ese proceso. Y tú has hecho referencia a algo que es enormemente hermoso, fíjate. Cuando hablamos de espiritualidad, hasta ahora hemos hablado de religiones. Las religiones han acabado. Como otras muchas cosas, pertenecen al viejo mundo. Ese viejo mundo que se está descuajeringando. Como a todo lo que nos ha sido útil en el proceso conciencial, y las religiones lo han sido, le tenemos que estar muy agradecidas, pero han dejado ya de cumplir su función. Se da la paradoja de que en estos momentos de transición las religiones se quejan, todas, no solamente la católica, todas, de que tienen los templos vacíos, de que faltan vocaciones, de que en los conventos ya no tienen monjes, no tienen monjas. Pero eso no es solamente algo del catolicismo, le está ocurriendo a todas las religiones. Todas las religiones se quejan de que tienen los templos vacíos. Pero sin embargo, tú y yo, Iñaki, y la gente que nos está siguiendo a mansalva, sabemos que la nueva espiritualidad está rodando por todos lados, que cada vez hay más focos de despertar conciencial, más focos espirituales por el planeta entero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo los templos se quedan vacíos y sin embargo cada vez hay más espiritualidad? ¿Debido a qué? Pues debido precisamente a que esa nueva espiritualidad es ya una espiritualidad del nuevo mundo, es una espiritualidad que se basa en la libertad. Yo he hecho referencia en la conversación que mantenemos a los místicos y místicas de todas las épocas. Ellos nos han enseñado que la divinidad tenemos que buscarla dentro. No sé, traigo ahora a colación a Agustín de Hipona, cuando nos dijo aquello tan hermoso de tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Se puede expresar de una forma más perfecta esa conexión con nuestro interior para encontrar lo que realmente somos. Bueno, pues eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que está sucediendo. Y la diferencia con los místicos y místicas de todas las épocas es que no somos anécdotas, no somos 4, sino que somos multitud, y que ya no necesitamos un credo religioso. Por sus circunstancias personales y culturales, los místicos necesitaron vivir su espiritualidad en un credo religioso. Hoy ya eso no es necesario. Y hoy nuestra espiritualidad, Esteban, lo que nos reclama nuestro interior es vivirlo en libertad. Y quizás esa sea la seña de identidad más certera de la nueva espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, y es la libertad. Es una espiritualidad que, como realmente está conectando con mi divinidad, no admite normas, no admite dogmas, no admite que nadie me venga a mí a decir cómo tengo yo que vivir. Conecto con mi divinidad, me doy cuenta que soy amor y me despliego en amor. Y no acepto que nadie me diga cómo tengo que vestir, si me tengo que poner un velo en la cabeza o no, que cómo tengo que comer o cómo tengo que desarrollar mi sexualidad. Yo viviré mi sexualidad como me dé a mí la real gana de vivirla, porque mi divinidad además empezará a ser consciente de que es sagrada y voy a desplegar esa sexualidad sagrada como considere yo oportuno vivirla, no reteniéndola, no pecaminándola, no considerando que es algo culposo. Nos estamos liberando de carga, nos estamos liberando de miedo, nos estamos liberando de karma, y la nueva espiritualidad nos trae eso, una espiritualidad enormemente libre, muy libre. Bien, pues hemos hablado de Dios y de todas las circunstancias y cosas y preguntas que le rodean, y a mí se me queda en el tintero también otra pregunta, porque bueno, ya que se ha sido tan valiente de escribir y hablar sobre Dios, hay otro personaje dentro de la historia del cristianismo que se llama Jesús o Jesucristo, como lo quieran nombrar, en el que un día se me planteó a mí la gran duda de decir, todo este conocimiento, todo esto de los evangelios, ¿realmente Jesús ha existido como ser físico o simplemente es un mensaje? Porque claro, ahí hay una simbología metida en la era de Piscis, los peces, 12 apóstoles, cada uno con su peculiaridad, con su singularidad. Esa pregunta tan profunda, ¿ha existido Jesucristo como ser físico o no? Comparto contigo lo que mi corazón siente y me mojo un poquito más. No solamente lo que mi corazón siente, sino que yo sé que nuestra encarnación en el plano humano no se reduce a una vida física, sino que es una cadena de vidas físicas. Y digo que lo sé a ciencia cierta, porque por circunstancias muy diversas he tenido ocasión de recordar vidas físicas pasadas, vividas por mí,
más allá de la duda, más allá de la imaginación, más allá de cualquier tipo de fantasía. He tenido oportunidad de recordarlo y de corroborarlo, y por tanto no tengo ninguna duda que nuestra cadena de vida, que nuestra vida o nuestra encarnación en el plano humano es una cadena de vida física. Pues bien, a través de esa cadena de vida física, mi corazón me lo dice, pero además lo sé, por esa vía, Cristo Jesús existió. Fue un hombre, tal como se nos describe en los textos cristianos. Vivió en la época que se nos describe en los textos cristianos e hizo las cosas que se nos describen en los textos cristianos y más. Hizo algunas cosas que no están escritas en los textos que han llegado hasta nosotros. Pero en cualquier caso, los textos que han llegado hasta nosotros reproducen bastante bien lo que fue la figura de Cristo Jesús. Es verdad que hay que irse a otros evangelios, los evangelios que se llaman apócrifos, para tener una información más completa. Es verdad que en el camino se ha ido cortando, por intereses creados dentro del mundo religioso, muchos componentes de Jesús, como por ejemplo el hecho de que estuvo casado con María Magdalena, que tuvo hijos con María Magdalena, que además de la vertiente espiritual, que sin duda ninguna es la más importante, también tenía un componente político que no aparece en los evangelios actuales, en cuanto a que como descendiente del linaje de David era el legítimo heredero a un trono de Israel que estaba usurpado bajo el dominio romano por unos usurpadores del trono, que María Magdalena era la descendiente de la tribu de Benjamín, que inicialmente el primer rey fue Saúl, el siguiente rey de Israel fue David. Ahí hay un cambio de la casa de Benjamín a la casa de Judá, y hubo un pleito que se mantuvo durante los siglos. Pues bien, ese pleito termina en el momento en el que se produce el casamiento entre María Magdalena, que era la princesa por linaje de la tribu de Benjamín, y Jesús, que era por linaje de la casa de Judá, descendiente de David. Al unirse ellos en matrimonio, la legitimidad del trono queda absolutamente fuera de dudas. Los hijos, por tanto, de María Magdalena y de Jesús eran los legítimos herederos al trono de Israel. Todo esto yo sé que no está en los textos evangélicos al uso, pero está en la información que estamos guardando en nuestro corazón, está en la información que estamos recibiendo a través de textos que se van descubriendo y a través de las conexiones que estamos teniendo con esas vidas pasadas. Pero quizás lo más importante a tener en cuenta, y sé que tu pregunta no ha ido ahí, que quizás me pudiera callar aquí y ya la he respondido. No, sí. Cristo Jesús existió con los componentes más o menos que nos ha llegado a través de los textos que hoy conocemos como cristianos. Me mojo un poquito más. ¿Por qué su relevancia espiritual? ¿Por qué esa relevancia? ¿Por qué esa importancia? La importancia obedece a lo siguiente. Yo no digo que haya sido el único ser humano en hacerlo. No me atrevo a decir tanto. Ahora bien, lo que quizás sí fue el primero. En cuanto a que la dimensión espiritual encarnada en Cristo Jesús era tan divina como la de Esteban, la tuya o la mía. No era ni más ni menos divina. La dimensión espiritual gozaba de la misma divinidad que tú o que yo, exactamente igual. Ahora bien, esa dimensión espiritual encarnada en el plano humano consiguió algo que posiblemente tú y yo, al menos en esta vida física, no vamos a conseguir, y es activar plenamente todo su potencial. Es decir, que nuestra dimensión espiritual, divinal y crística realmente salga fuera, que realmente se plasme en nuestra vida cotidiana, que realmente el Cristo interior que yo soy no sea solamente interior, sino también sea en el día a día y en cada instante de mi vida. ¿Eso lo puedes hacer tú? Sí. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Pero no lo hacemos. Cristo Jesús lo hizo. Y por tanto, la expresión Cristo delante de su nombre está absolutamente ganada. Tiene todo el mérito para que sea así. Cuando Él hizo eso, además, consiguió algo muy importante. Yo creo que vosotros y las personas que sigan este programa, muchos, habréis oído hablar de los campos mórficos y morfogenéticos. Hay una especie de conexión en red entre las especies. La especie humana entera está conectada. Hay una especie de red que a todos nos conecta, que es a lo que se hace referencia con esta expresión científica de los campos mórficos o morfogenéticos. Pues bien, en los campos mórficos o morfogenéticos, en esta red, cuando un miembro de la especie hace algo, consigue algo, le abre la puerta al resto de la especie. Cuando se empezaron a poner alambradas de espinos en los campos, que fue inicialmente en Estados Unidos, los caballos se daban contra las alambradas de espinos. Y hubo que sacrificar a muchos porque no reconocían lo que es una alambrada de espinos. No sabían si era algo como una planta que al pasar
no te hace daño, o era un muro de piedra. No lo reconocían y hubo que sacrificar a muchos caballos. Cuando se pusieron en el segundo lugar del mundo, que fue Argentina, el sacrificio de caballos fue muchísimo menor, porque los caballos ya cuando venían a la alambrada de espino saltaban, parece como si alguien se lo hubiera contado. Cuando la alambrada de espino se pusieron en Europa no hubo que sacrificar ningún caballo, todos saltaban a la alambrada de espino, y seguro que no tenían ni televisión ni internet para comunicarse entre ellos. Son campos morfogenéticos. Pues bien, en el momento en el que una dimensión espiritual encarnada en un ser humano, por tanto, un ser humano, es capaz de activar toda nuestra dimensión crística, esa puerta ya está abierta para toda la humanidad. Pongo otro ejemplo. Hay invenciones científicas que no se sabe bien a quién adjudicar, porque a su vez hay varias personas que dicen que son los que lo han descubierto. Por ejemplo, la radio, que si Marconi, que si Tesla, que si un español que andaba por ahí. Cinco personas legítimamente pueden atribuirse a la invención de la radio. Dice, bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues muy sencillo. Los 5 estaban a punto de realizar el descubrimiento. Los 5 estaban en el camino. Uno, ¡pum!, abrió la puerta. Bueno, pues en el momento en el que ese uno abrió la puerta, esa puerta a los que estaban tan cerquita también se le abrió. Inmediatamente, automáticamente. Por eso los 5 son inventores de la radio. Pero es verdad que uno fue el primero en abrir la puerta. Pero al abrirla, ya la abrió para los demás. Y los que estaban muy cerquita de esa puerta, la pasaron inmediatamente. Bueno, pues aplicando esto a la figura de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús, dimensión espiritual, divina, encarnada en un ser humano, como cualquiera de nosotros, pero él como ser humano logra activar por completo esa dimensión divinal y esa dimensión crística, esa puerta ya la ha abierto al resto. Por eso, cuando él está en la cruz, lanza esa expresión maravillosa de todo está hecho, todo está cumplido. Porque él sabía, como lo sabemos mucho, que en ese momento ya estaba todo hecho. Dicho en terminología nuestra, ya es cuestión de tiempo. Una vez que se ha abierto esa puerta, ya es cuestión de tiempo. Ya está, la puerta ya está abierta. Ya no es algo que esté vedado, ya no es algo que esté cerrado. Ya llegará Esteban, ya llegará Iñaki, ya llegará Emilio, y nuestras dimensiones espirituales, nuestro proceso conciencial. La puerta ya está abierta. Y yo creo que esa es la gran significación que hace que la figura de Cristo Jesús, de una forma o de otra, haya tenido y siga teniendo tanta relevancia. Porque en los campos morfogenéticos, eso que nos une como humanidad, sabemos que Él abrió la puerta y que esa puerta ya está abierta esperando a que nos dé la gana en nuestro libre albedrío de pasarla, de cruzarla. Muchas gracias por todas estas informaciones que nos has ido dando, por estas preguntas que te hemos realizado. Seguro que quedan muchas preguntas más en la mente de todos nosotros y de todos los que estáis ahí, que me imagino que se irán desarrollando en siguientes entrevistas que pueda dar Emilio u otras personas. Pero también desde aquí yo os invito a que os hagáis preguntas a vosotros mismos, que descubráis el maestro interior que está dentro de vosotros con muchísimas ganas de salir, que cada día empuja más, y que hagáis un acto de autoobservación y de reflexión del día a día, de todas las cosas que están sucediendo. Os invito también a ese no hacer, os invito también a ese silencio y a escucharos en principio, si no os llega la palabra, por lo menos escucharos desde la respiración, escucharos los latidos del corazón, y desde ese estado de sentir será mucho más fácil acceder a todas estas respuestas que estamos buscando hasta ahora. Bueno, un saludo a todos vosotros, gracias también a Esteban por estar aquí y nos vemos en otro programa. Hasta pronto. Muchas gracias. Ha sido un placer.